En esta oportunidad doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más frente a ustedes y poder traerles la palabra de Dios. Una vez más nos ponemos de pie, vamos a orar para empezar este servicio. Cerramos nuestras vistas. Amado Dios, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí en tu casa, Señor, para poder alabarte, para poder adorarte, Señor, y sobre todo para poder, Señor, escuchar tu voz. Permite que el día de hoy estemos todos atentos, amado Dios, para poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, que nuestro corazón esté pendiente, Señor, a lo que tú vas a hablar el día de hoy, y lo que aprendamos, Señor, ponerlo en obra. Gracias, Señor, y bendice este servicio, bendice a mis hermanos presentes y bendice esta preciosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. El libro de Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. Si lo tenemos, decimos amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bien, hermanos, tomen sus asientos. El título de esta prédica le he titulado: levántate, tu destino no es el suelo, es el cielo. A manera de introducción, hermanos, vemos acá en esta porción de las Escrituras que Jesús regresa a la ciudad de Jerusalén, y como era de costumbre, a su paso se le acercaron los enfermos, ¿no? Personas que tenían dolencias, y se le acercaron, y pues ellos conocían de que Jesús había venido de otros sitios ya sanando a muchas personas. Pero vemos aquí en este caso que vino a un estanque llamado Betesda, que significa en hebreo casa de misericordia, porque a su alrededor se agrupaba una multitud de enfermos esperando que apareciera un ángel a mover las aguas. Pues el primero que se echaba al agua de este estanque se sanaba en una forma milagrosa. Pero ¿qué pasaba? Aquí la lectura hace énfasis de que había una persona en particular que él tenía 38 años enfermo, 38 años esperando a que el ángel bajara del cielo, mueva el agua y que alguien a este paralítico lo llevara, ¿no?, hacia este estanque y lo metiera para que él sea sano.
pero como no había nadie, dice la lectura de que él siempre se quedaba sin su milagro, ¿no? En otras palabras, vemos aquí, hermanos, de que la solución a nuestros problemas requiere de un milagro de Dios. Amén. Vemos que este paralítico era un tipo de persona, ¿no?, imponente. Él no podía salir, dice, de su condición. Estaba rodeado de personas que están en la misma condición, ¿no? Todas estaban enfermas. Y muchas veces, hermanos, nosotros también estamos rodeados de muchas personas negativas. Muchas veces nos estamos quejando de las cosas que nos pasan, teniendo al lado a nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros con esa sinceridad podemos acercarnos a Él y pedirle nuestra sanidad. No esperar, hermanos, tal vez de que venga un pastor del extranjero o venga un predicador del extranjero que es reconocido a nivel mundial y que ora por los enfermos y que los enfermos se sanan. Nosotros mismos, hermanos, podemos acercarnos a Jesús. Jesús nos dejó esta preciosa palabra en la cual decía de que nosotros, si nos acercamos con un corazón sincero, Él nos va a escuchar y Él va a sanar, dice, nuestras dolencias. No esperemos, hermanos, como este paralítico, que estaba él ahí esperando de que bajara el ángel a mover el agua y esperar a alguna persona que lo llevara hacia ese pozo para que él sea sano, pudiendo él acercarse de corazón a Jesús. Y muchas veces estamos así, hermanos, como este paralítico. Vemos de que en este caso la fuente vino al estanque. ¿Y quién es esa fuente? Es Jesús, hermanos. Jesús está al lado de nosotros y Él está apto a escuchar nuestras peticiones para que nosotros nos acerquemos a Él y pedirle por nuestra sanidad o por las circunstancias que nosotros estemos pasando. Dice de que aún hasta la propia mente de este hombre estaba paralizada. Él creía de que su sanidad dependía de otros seres humanos que lo llevarían primero al estanque y le sumergieran. Bien, este paralítico entonces no se daba cuenta que ante él tenía la propia fuente. Y se parece muchísimo a nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos pasando circunstancias o estamos pasando una enfermedad, recurrimos primeramente al vecino, a un familiar, recurrimos al médico. Pero ¿por qué no recurrir a la fuente viva? ¿Por qué no recurrir primeramente a Dios? Eso es lo que nos quiere dar a entender esta enseñanza, hermanos. Nuestro Señor Jesús está al lado de nosotros y muchas veces nosotros nos conformamos con un estanque y esperamos de que alguien esté dispuesto a que nos lleve a la iglesia, a que nos lleve a escuchar una prédica o a que nos lleve una invitación que la iglesia está haciendo, cuando nosotros podemos acercarnos confiadamente a nuestro Señor. El rechazar una invitación, hermanos, a la iglesia o una invitación a cualquier evento que la iglesia haga es desperdiciar la fuente de vida eterna. Nosotros muchas veces estamos desperdiciando cuando nos hacen una invitación, pero ¿qué si nos hacen una invitación a un cumpleaños, a una fiesta? Ahí estamos primeros. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hermanos, muchas veces no dejamos de lado las cosas terrenales. Nos quedamos tal vez en casa viendo el fútbol, viendo una novela, pero las cosas de Dios, ¿qué? Las cosas de Dios, hermanos, nos va a llenar espiritualmente, va a hacer bien a nuestra mente, nos va a hacer pensar diferente a lo que piensa el mundo. Hermanos, a Dios
no le toma por sorpresa ninguno de nuestros problemas. ¿Sabes por qué? Porque Él de antemano sabe lo que Él va a hacer y sabe por qué Él permite que nos sucedan cosas a nosotros. Él sabe por qué estamos pasando nosotros las pruebas. Estas pruebas que nosotros pasamos, hermanos, es para que nos haga más fuertes pero espiritualmente. Ahora comprendo yo a mi pastora, que en ese momento de enfermedad, ella buscó más de Dios. Es donde uno conoce más a Dios. Y yo estoy pasando también una situación difícil, hermanos. Y son estos momentos en los cuales a veces siento desmayar. Pero todos los días estoy buscando de Dios. Y ahí en mi intimidad con Él, cada día lo voy conociendo más. Y sé de que Él va a pelear la batalla por mí porque Él lo prometió, hermanos. Y lo único que yo le digo siempre a Dios en mis oraciones: pase lo que pase, Señor, yo siempre te voy a servir. La Biblia dice de que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, no debemos nosotros de estar preocupados por lo que vendrá, porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades, hermanos, cuando nosotros somos fieles a Él. Amén. La vida que Dios nos ha dado, hermanos, dice la palabra que es dinámica. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que no está estático. Tenemos un Dios dinámico que Él se está moviendo de allá para acá y está viendo las cosas, cómo arreglar en nuestras vidas. Él siempre está en movimiento, transformando y produciendo cambios permanentes, hermanos, en nuestras vidas. Así que nosotros, hermanos, no tenemos un Dios de parálisis. Tenemos un Dios que se está moviendo. Ahora la pregunta es la misma que hizo Jesús a este paralítico: ¿quieres ser sano? Y en esta tarde Jesús también está aquí y te está diciendo: hermano, hermana, ¿quieres ser sano? Dada la situación del hombre, la pregunta pareciera un poco ridícula, ¿no, hermanos? ¿Qué enfermo no desea ser sano? Pero sin embargo, la pregunta también no es tan ingenua, puesto que este individuo necesitaba confrontar la realidad. Y así mismo, hermanos, hay millones que con desesperación buscan su sanidad, buscan escapar de su dilema personal, de los problemas y de los vacíos de su alma, pero sin embargo se niegan a ser sanados moral y espiritualmente. Por ello Jesús le pregunta al paralítico si deseaba ser sano. Jesús necesitaba saber si este hombre realmente quería salir de Betesda y cambiar su condición actual. Y el Señor te dice hoy nuevamente: ¿quieres ser sano? Hermanos, muchas veces por los prejuicios, cuando invitamos a una persona, a un amigo, a un familiar que no conoce de Dios, y nosotros estamos hablándole que Dios te va a sanar, vamos a la iglesia, y por su necedad ellos no quieren venir, porque tienen esos prejuicios de que al venir a la iglesia y entregar su vida a Cristo, su vida va a cambiar. Pero hermanos, va a cambiar, pero para tu bien, no para tu mal. Pero ellos, lo primero que se los mete en la cabeza es de que ya no van a ir a fiestas, que la gente se va a burlar de ellos por estar en la iglesia llevando una Biblia bajo su brazo. Y son esos prejuicios, hermanos, que muchas veces nosotros perdemos la sanidad que Dios quiere darnos. Hay 3 preguntas que hizo el Señor, y esta tarde también te los vuelve a decir: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que cambie tu condición? ¿Quieres experimentar cambios? Hermanos, Él te dice: pon la mirada en aquel que es la fuente, la solución a tus problemas. Hoy, hermanos, en día vivimos una constante presión por parte del enemigo.
al extremo que nosotros podemos caer o quedar paralizados como este hombre. Vemos que la resignación, hermanos, es la hija de la frustración. Vemos aquí en la Biblia de que eran 38 años de frustración de este hombre, que marcaron negativamente la vida, de tal manera que esto le impedía ver la cercanía de su milagro y la solución a su problema que estaba ante sus ojos y no lo podía ver. Muchas veces, así como este paralítico, somos ciegos, hermanos. Tenemos a Dios de nuestro lado, pero no vemos que Él está al lado. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos acercamos en oración a Dios, no tenemos ese tiempo de intimidad con Dios, no conocemos de Dios, y es por eso de que años por años estamos llevando una enfermedad o estamos acarreando una maldición, hermanos. Debemos nosotros de acercarnos a Jesús. Es Él quien nos va a sanar, quien nos va a limpiar, hermanos. Jesús estaba tocando, dice aquí, la raíz del problema, porque aunque nos pueda parecer extraño, hay muchas personas que hoy en día están enfermas y prefieren continuar en su estado, ya que éste les atrae la simpatía, lástima y la ayuda de otros. ¿Cuántos hay que, a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar de su dilema personal, ¿no?, de los problemas que ellos están acarreando, del vacío de su alma. Hermanos, cuando nosotros estamos sin Dios, nuestra alma está vacía. Y sin embargo, muchas veces somos necios y nos negamos a ser sanados moral y espiritualmente. No tengo quien me meta en el estanque, fue la respuesta del paralítico. Y de esta manera puso de manifiesto su frustración. Había perdido toda esperanza de ser sanado. Y le explica al Señor todos los problemas que él encontró para llegar a la única solución que él conocía. Después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no solucionaba su problema, y había llegado a darse por vencido. Es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no nos rendimos ante Dios. No conocemos a nuestro Dios, que es un Dios grande, un Dios de poder, un Dios sanador. Y muchas veces nos damos por vencidos y nos dejamos morir por una enfermedad o por alguna situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque no recurrimos a la fuente de agua viva, que es Jesús. Es el único, hermanos, quien va a cambiar nuestras vidas. Es el único quien va a sanar nuestras dolencias. Amén. Pero aquí vemos que lo más grave es de que Jesús dice que se presentó ante él y su frustración le impedía darse cuenta de que tenía delante de sí la verdadera solución a su situación. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos esa puerta abierta. Tenemos la iglesia, tenemos conocidos, pero aún así no queremos acercarnos a Dios. Nosotros mismos somos muchas veces quienes cerramos las puertas a Dios. Y es por eso que Dios no puede hacer nada en nosotros. Él no puede hacer ese milagro en nosotros, hermanos, por más que nosotros queramos. Lo primero que debemos de hacer es acercarnos a Dios, acercarnos a Cristo Jesús, y no esperar de que otros hagan lo que te toca solamente hacer a ti. Lo cierto es que así somos los seres humanos. En realidad, tal como aquí se nos presenta a este hombre, podemos decirle que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres, porque lo reconocemos o no, todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos para cambiar las graves consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. Muchas veces gastamos la vida confiando en personas y cosas que nunca llegan a importarnos, ¿no?, y que nunca van a aportar una solución a nuestras vidas. Personas que no conocen a Dios, hermanos,
En vez de acercarse a Él, ¿qué hacen cuando tienen una enfermedad? Cuando los médicos no encuentran una cura, ¿qué hacen ellos? Lo primero se van a los brujos, a los hechiceros, y no confían en Dios. Y de esa manera ellos, hermanos, están gastando su dinero y están gastando su tiempo, cuando lo primero que deben de hacer es acercarse a Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos encontrábamos en las orillas de este estanque, hermanos, esperando alcanzar esa solución. Pero damos gracias a Dios porque tocó nuestros corazones y nos permitió que hoy lo conociéramos, de que hoy estemos aquí en su casa alabándole, adorándole, escuchando su palabra y pidiéndole tal vez por una sanidad, pidiéndole por un trabajo, pidiéndole por sus hijos, por sus familiares que aún no conocen de Él. Hermanos, Dios es maravilloso, es tan bueno que Él nos escogió a nosotros para estar aquí alabándoles. Amén. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, cuando Dios nos levanta, nos sacude el polvo y nos exhorta a tomar nuestro lecho y a andar. Levantarte puede que nos cueste un poco de trabajo, pero es que para hacerlo, hermanos, necesitamos un apoyo que solo lo podemos encontrar en Dios, no en el hombre, sino en Dios. Dios va a ser nuestro apoyo, hermanos, para que nosotros podamos levantarnos. Que cuando estemos en el suelo, Él viene y nos tiende de su mano y nos levanta. La parálisis trae consigo, hermanos, traumas en los miembros, tanto superior como inferior. Otro ejemplo de paralítico, hermanos, tenemos a Mefibosec, que fue hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y fue un príncipe, un hombre de ascendencia real. La Biblia nos narra de que cuando él era niño se vio afectado por un accidente y se convierte en inválido, ¿no? La genealogía o la ascendencia, hermanos, no impiden que nos paralicemos. Es la relación dinámica con Dios la que te hace permanecer activo. Mefibosec era un príncipe, heredero del trono, y ahora era un hombre avergonzado, colmado de traumas y lleno de frustraciones. Hermanos, los traumas de la vida en este personaje puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros tal vez ya hemos experimentado una caída, un estancamiento o un parálisis. Hermanos, el trauma físico, este trauma que sufrió Mefibosec, le impidió ejercer el cargo de hombre de guerra que él era. Por lo general, todos los príncipes de Israel tenían que ir a la guerra, y el enemigo, hermanos, intenta derribarnos para que no seamos ese soldado dispuesto para el combate. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos soldados de Cristo, ¿verdad? Y como soldados debemos nosotros de estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Mediante la oración, mediante los cultos cuando venimos a alabar a Dios, mediante los ayunos y las cosas que los pastores nos indican que hagamos, que es para nuestro bien, hermanos. Así de que todos esos traumas van a desaparecer cuando nosotros dejamos todos esos prejuicios y los armamentos que es de nuestra milicia. Ya lo sabemos, hermanos, cuál es. En primer lugar, nosotros tenemos de que saber de que este libro es nuestra espada, de que tenemos que leer todo este libro para que nosotros podamos defendernos de los ataques del maligno. El trauma también, hermanos, es familiar.
Vemos acá en la vida de Mefibosec de que toda su familia fue muerta, y cuando ocurría el derrocamiento de un rey era preciso la muerte de toda la descendencia. Luego viene, hermanos, el tercer punto, que es el trauma emocional, del dolor físico y familiar, llevando a Mefibosec a un profundo dolor emocional hasta el punto que se vio como un perro muerto, ¿no? La peor ofensa que recibía una persona en Israel era cuando se apodaba perro o cabeza de perro. El resultado de un trauma físico y el encontrarse sin familia es llevado a un lugar llamado Lodebar, que quiere decir sin pasto, lugar del olvido, lugar desértico. Y era una ciudad diseñada para los enfermos, para los desamparados, para los leprosos, para los ciegos, para los paralíticos. Y ahí estaba, hermanos, Mefibosec. Ahí se encontraba él escondido. Pero, hermanos, qué bello es cuando Dios nos encuentra en esa situación. ¿Qué es lo que pasó con este personaje luego de que él se encontraba en Lodebar? El rey lo mandó llamar, ¿verdad? Y dice la palabra de que se vestía con las ropas del rey, comía en la mesa del rey. Hermanos, y ahora el Rey de Reyes también te está llamando. El Rey de Reyes también hoy quiere que tú te sientes en su mesa, quiere de que tú estés cerca a Él. Él quiere sanar tus heridas, quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar tus dolencias, Él quiere liberarte. En conclusión, hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo, nos encontrábamos en ese lugar del olvido, despreciados por todos, humillados y en las manos del enemigo. Pero qué bueno que es Dios, hermanos, que nos encontró y nos liberó. Amén. Esta es la enseñanza que el día de hoy les he traído, hermanos. Espero de que hayamos entendido y lo poco que hemos aprendido el día de hoy lo pongamos en práctica, hermano. En resumen, todo lo que nosotros estemos pasando hay que dejarles en las manos de Dios. Él sabe por qué nosotros estamos pasando estas situaciones, muchas veces una enfermedad o situaciones que nos están aturdiendo, que muchas veces nos quieren que dejemos atrás las cosas de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros salimos victoriosos de todo esto de aquí, Dios nos va a subir un peldaño más. Amén. Entonces, hermanos, hay que confiar en Dios y ponerlo todos nuestros problemas en manos de Él. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Cerramos nuestras vistas. Yo no sé cuál es el problema que tú estés pasando el día de hoy. Yo no sé si tu situación es igual a la de este paralítico que por muchos años estuvo esperando ahí su sanidad. Pero lo único que te puedo decir, hermano, hermana, de que Dios está aquí. Jesús está aquí. Yo quiero que el día de hoy derrames tu corazón delante de Él. Pídele perdón por no acercarte primeramente a Él. Y pídele de que hoy te dé esa sanidad, que hoy te dé esa respuesta que tú por mucho tiempo has estado esperando. Amado Dios, hoy te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas presentes aquí, Señor, por los problemas que estén pasando, Señor, en su hogar, en su trabajo, con sus hijos. Solo tú sabes, Señor, cuál es la situación. Solo tú sabes, Señor, cuánto tiempo ellos han venido orando, pidiéndote, Señor, una solución para sus problemas. Abre tus oídos, Señor, escucha.
Escucha su oración, escucha su clamor, amado Dios. Y permite de que ellos te conozcan ahora, Señor. Que no solamente, Señor, sean oidores. Yo también, Señor, quiero que hagas algo en mi vida. Ya no quiero escuchar de que tú haces esto, tú haces lo otro, sino que yo quiero también, Señor, ser partícipe de lo que tú vas a hacer en mi vida, para poder ser de testimonio, Señor, y poder, Señor, glorificar tu santo nombre. Yo te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, o por lo que ya hiciste, Señor, porque tú ya viste el futuro, tú ya viste cómo va a terminar todo. Lo único que nos queda, Señor, ser agradecidos. Y te agradecemos, Señor, por lo que tú ya hiciste. Gracias te damos, Señor, por este servicio. Gracias por permitirme estar aquí, Señor, parado al frente de tu pueblo, Señor, para poder llevar tu palabra. Gracias, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.